Buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo al canal Mentiras y Venganza. Mi marido y yo acabábamos de preparar una olla de bogavantes al vapor cuando tuvimos que salir corriendo a la oficina por una urgencia. Al volver, toda su familia ya se había dado el festín. Nos dejaron 2 cabezas de bogavante. Mi marido soltó una carcajada y dijo una frase que dejó a todos helados. Aquella noche, cuando mi marido y yo empujamos la puerta para entrar en casa, mi cuerpo todavía estaba agotado tras la llamada urgente de la oficina. Mi abrigo aún olía a la llovizna de la calle, y mi pelo estaba algo revuelto por la prisa con la que habíamos vuelto en coche. A mi lado, Marcos, mi marido, se quitaba los zapatos con el ceño fruncido por el trayecto. No dijo ni una sola palabra. Poco más de una hora antes, nosotros dos habíamos estado en la cocina, preparando personalmente una gran olla de bogavantes, 8 piezas de un rojo intenso, cada una prieta y llena de carne. Yo los había limpiado con esmero, mientras Marcos machacaba ajos, preparaba unas hojas de laurel y añadía un chorro de vino albariño para potenciar el aroma. Había pensado que, a pesar de los muchos roces y malentendidos que había últimamente en la familia de mi marido, esta noche podríamos celebrar una buena cena y, si algo no iba bien, sentarnos a hablarlo civilizadamente después de comer. Pero, queridos oyentes, hay personas que, cuanto más cedes, más creen que les tienes miedo. Hay cenas que preparas con la mejor de las intenciones y que acaban siendo una bofetada en tu propia cara. En cuanto se abrió la puerta, me quedé petrificada en el umbral del salón. La mesa era literalmente un campo de batalla. Las cáscaras de bogavante se amontonaban en los platos. Varias latas de cerveza rodaban por el suelo junto a la mesa. Las servilletas de papel hechas una bola estaban esparcidas por todas partes. Un cuenco de vinagreta se había derramado sobre el cristal, y una mezcla de olor a marisco, cerveza y tabaco era tan intensa que costaba respirar. Mi suegra Pilar estaba recostada en una silla de madera, palillo en boca, con una expresión de satisfacción como si acabase de disfrutar de un gran banquete. Mi suegro, Arturo, sentado a su lado, bebía té en silencio, con la mirada perdida, como si la escena que tenía delante no fuera con él. E Irene, mi cuñada, se sujetaba el estómago mientras reía a carcajadas, con la cara sonrojada por la comilona. Su marido David aún apuraba el último sorbo de su cerveza. Al vernos llegar, apenas nos dedicó una mirada de reojo antes de agacharse para rebañar los últimos trozos de carne que quedaban en un plato. Miré a mi alrededor, intentando calmarme. Quizás habían empezado a picar algo porque tenían hambre, quizás nos habían guardado nuestra parte en la cocina, quizás, solo quizás, no serían capaces de haberse comido todos los bogavantes que Marcos y yo acabábamos de preparar con nuestras propias manos. Pero entonces mis ojos se detuvieron en una bandeja de acero inoxidable en el centro de la mesa. Sobre ella no había 2 bogavantes enteros, ni siquiera un par de pinzas reservadas para nosotros. Solo había 2 cabezas de bogavante, solitarias, colocadas una al lado de la otra con una simetría deliberada. Sentí un nudo en la garganta. Aquellas 2 cabezas, de un rojo intenso y ya frías, estaban allí, con toda la carne del cuello arrancada limpiamente. Sus largas antenas parecían apuntar hacia mí, como si se burlaran. Aquellos bogavantes no eran solo dinero, eran el último gesto de buena voluntad que me quedaba hacia esa familia. Eran la prueba de que todavía creía que podíamos sentarnos juntos como personas civilizadas, y al final, nos habían dejado exactamente 2 cabezas. En ese preciso instante, el pequeño Hugo salió corriendo de su habitación. Mi hijo, de solo 6 años, tenía los ojos enrojecidos y los labios apretados, como si acabase de llorar. Se abrazó a mi pierna y me miró con una expresión de desconsuelo que me partió el alma. Mamá dijo en un susurro: «La abuela ha dicho que como papá y tú estabais trabajando, no necesitabais comer cosas ricas. También me ha dicho que yo ya había merendado, que es un desperdicio que los niños coman bogavante». Me agaché para abrazarlo, sintiendo el corazón encogido como si alguien me lo estuviera estrujando. Antes de que pudiera decir nada, Pilar soltó una risa seca. Se inclinó, cogió su taza de té, dio un sorbo y dijo, con total naturalidad: «Ah, ¿ya habéis vuelto? Pensaba que, con tanto trabajo en la oficina, comeríais fuera. El marisco se enfría y se pone malo enseguida. Hemos comido antes para que no se echara a perder. Vosotros sois jóvenes y fuertes. Comprobar las cabezas para quitaros el antojo es suficiente. Lo bueno hay que dejarlo para los mayores y para Irene, que necesita reponer fuerzas». Al oír esto, Irene intervino de inmediato, con una voz melosa en la que cada palabra era una aguja. «Eso es, Alba. Además, vosotros tenéis dinero. Si os apetece mañana, compráis más. Son solo unos bogavantes, no es para tanto, y últimamente estoy un poco débil.
Mamá dice que tengo que comer muchos alimentos nutritivos. Miré a Irene y luego a Pilar, con un torrente de palabras atascado en la garganta. Estaba temblando de rabia, pero quien reaccionó primero no fui yo. Marcos había permanecido en silencio desde que entramos. Se quitó lentamente el abrigo, lo colgó en el respaldo de una silla y clavó la vista en las dos cabezas de bogavante sobre la bandeja. Pasaron unos segundos, y de repente se echó a reír. No fue una risa fuerte, pero sí tan gélida que el salón se quedó en un silencio sepulcral. Pilar frunció el ceño. Irene dejó de sonreír. David dejó su vaso de cerveza sobre la mesa, con una mirada recelosa. Quizás pensaron que Marcos se reía para quitarle hierro al asunto, como tantas otras veces en las que había cedido por el bien de la familia. Pero esta vez era diferente. Marcos se acercó a la mesa, cogió una de las cabezas de bogavante, la giró lentamente en su mano y la volvió a dejar en su sitio. Miró a cada uno de ellos, y con una voz pausada, clara y terriblemente calmada, preguntó: ¿Estaba bueno? Nadie respondió. Pilar levantó la barbilla. ¿A qué viene ese tonito? Marcos seguía sonriendo, pero su mirada se había endurecido. Continuó: Me alegro. Entonces, luego acordaos de devolverlo todo, con intereses, porque esta mariscada la he pagado con el dinero que habéis estado sacando en secreto de la cuenta de la empresa de mi mujer. La sala se quedó helada. El palillo que mi suegra tenía en la mano cayó al suelo de baldosas. Hizo un clac muy leve, pero en aquel instante sonó como el preludio de una tormenta para la que nadie en esa casa estaba preparado. Pero para entender por qué aquellas dos cabezas de bogavante me dejaron sin aliento, quizás deba retroceder a esa misma tarde. En aquel momento, Marcos y yo acabábamos de salir de la oficina tras un largo día de trabajo. Nuestra pequeña empresa de mobiliario e interiorismo había empezado a tener clientes de forma más regular últimamente, los pedidos aumentaban y teníamos más empleados que antes. Yo me encargaba de la contabilidad, el flujo de caja, los contratos y los pagos, mientras que Marcos se ocupaba de la parte técnica, el diseño, el trato con los clientes y la supervisión de las obras. Decíamos empresa para darnos importancia. Pero al principio no era más que un pequeño taller alquilado, y hubo meses en los que tuvimos que contar cada euro para la madera, la pintura y los sueldos de los operarios. Quizás fue precisamente al vernos menos apurados que antes cuando su familia empezó a cambiar de actitud. Pilar, mi suegra, nunca dijo abiertamente que me odiaba, pero cada una de sus palabras llevaba púas. Si llegaba tarde a casa decía que una mujer casada y con hijos, por muy brillante que fuera en la calle, debía saber cuál era su sitio en la cocina. Si compraba material nuevo para la empresa o daba una paga extra a los empleados, soltaba indirectas. Cuando se tiene dinero, la gente cambia enseguida. Lo que dice una suegra ya no importa. No soy el tipo de nuera que sabe halagar, ni tampoco la que agacha la cabeza ante lo que es injusto. Pero desde que me casé con Marcos siempre me había dicho a mí misma: bueno, es su madre, la mujer que lo trajo al mundo. Si me callo una vez, habrá un día más de paz en casa. Hubo ocasiones en que sus palabras fueron tan hirientes que tuve que encerrarme en el baño y abrir el grifo a tope para que no se oyeran mis sollozos. Hubo veces en que Irene, mi cuñada, me pidió dinero prestado y se olvidó de devolvérmelo, y yo también lo dejé pasar para no poner a Marcos en una situación incómoda. Marcos lo sabía todo. No es un hombre insensible. Muchas noches, al verme revisando las cuentas con los ojos enrojecidos, se sentaba a mi lado, me ponía una mano en el hombro y decía: Alba, mientras actuemos correctamente, es suficiente. No tienes que complacer a todo el mundo. No dejaré que nadie te pisotee. Yo solo sonreía con tristeza. Confiaba en su amor, pero también entendía que entre la esposa y la madre, cualquier hombre se encuentra a veces en una encrucijada. Por eso seguía eligiendo ceder. No por debilidad, sino porque todavía quería mantener la armonía en esa casa. Aquella tarde, de camino a casa, pasamos por delante de una gran lonja que acababa de abrir al principio del mercado. Vi varios tanques de cristal llenos de bogavantes, cada uno de un color azulado brillante, con pinzas enormes y cuerpos robustos. No sé por qué, pero en ese momento se me ocurrió la idea de comprar una buena cena para toda la familia. Hacía unos días, Pilar había comentado delante de las vecinas: mi nuera es dueña de una empresa, sí, pero en casa mira mucho el gasto. Desde fuera parece que somos ricos, pero si una suegra quiere comer bien, tiene que andar con cuidado. Aquella frase se me había atragantado durante días. No me dolía gastar dinero en comida para ellos. Solo me agotaba que, hiciera lo que hiciera, siempre encontraban la manera de pintarme como una egoísta. Así que, al ver los bogavantes, me giré hacia Marcos y le dije: ¿y si compramos unos cuantos y los preparamos al vapor? Esta noche cenamos todos juntos y así tu madre deja de decir que soy una tacaña. Marcos frunció el ceño al instante. Aparcó el coche a un lado, pero no se bajó.
Me miró y con voz grave dijo, no tienes que ganarte a nadie con dinero. Que mamá diga lo que quiera. Cuanto más cedas, más pensarán que tienes la culpa de algo. Sabía que tenía razón, pero dentro de mí aún quedaba una pequeña y frágil esperanza. No es para ganármela, susurré, solo quiero intentarlo una vez más. Al fin y al cabo somos familia. Con una buena cena quizás todo sea más fácil de hablar. Marcos guardó silencio un momento y luego suspiró. Sabía cómo era yo. Mientras no llegara al límite, seguiría buscando la manera de reconciliarme. Finalmente, abrió la puerta del coche. De acuerdo, pero esta es la última vez que te dejo hacerte daño por mantener la dichosa armonía. En ese momento, solo interpreté sus palabras como una muestra de cariño. No fue hasta más tarde, esa misma noche, cuando comprendí que su corazón ya estaba mucho más frío de lo que yo imaginaba. Elegimos 8 bogavantes frescos, todos pesados y vigorosos. Sus colas se agitaban con fuerza y las pinzas estaban bien atadas. Cuando el vendedor me dijo el precio, me eché un poco para atrás. La cantidad era casi el equivalente a los ingresos de una semana entera en nuestro antiguo taller, cuando luchábamos por cada pequeño encargo. Pero al pensar en una cena feliz, en que el pequeño Hugo llevaba tiempo sin comer su plato favorito, asentí. Compré también algunas verduras para acompañar, fideos finos, varias salsas, fruta para el postre y unos dulces para Hugo. De camino a casa me imaginé a toda la familia sentada alrededor de la mesa. A Hugo intentando romper una pinza sin éxito y a Marcos ayudándole. A Pilar, quizás todavía con su carácter difícil, pero al menos contenta de que sus hijos cuidaran de ella. Me había pintado una velada cálida, simple, en cierto modo, ingenua. Marcos conducía y de vez en cuando me miraba. Había algo indescifrable en sus ojos. No me quitó la ilusión, pero tampoco compartía mi entusiasmo. Al llegar a casa, llamé a Pilar para que viera los bogavantes. En cuanto vio la bolsa de marisco, sus ojos se iluminaron, pero su boca dijo, ¿para qué tanto gasto? Con comer algo sencillo es suficiente. Irene salió de su habitación y, al oír que había bogavantes, se animó al instante. Vaya, Alba, qué espléndida. Esta noche me pido la pinza más grande. Es para todos, dije sonriendo. Luego lo repartimos. Marcos y yo nos pusimos a limpiar el marisco, a cortar las gomas y a colocarlo en la olla grande. Él machacó los ajos y preparó el laurel. Yo preparé una vinagreta de limón y aceite, y otra salsa para marisco. Cuando el vapor empezó a subir, el aroma del bogavante mezclado con el ajo y el vino se extendió por toda la cocina. El pequeño Hugo entró corriendo, con los ojos brillantes. Me tiró de la camisa y preguntó, «Mamá, ¿esta noche puedo comer una pinza?» Le acaricié la cabeza y sonreí. «Claro que sí. Mamá te guardará la mejor». En ese momento, de verdad creí que esa noche sería diferente. Creí que mi buena voluntad, aunque no pudiera cambiar por completo a las personas, al menos suavizaría el ambiente en casa. Pero no sabía que aquella olla de bogavantes, que empezaba a teñirse de un rojo intenso, no era el comienzo de una cena de reconciliación, sino el preludio de la noche en que la familia de mi marido se arrancaría su última máscara. Mientras la olla de bogavantes seguía humeando en el fuego y yo preparaba la vinagreta, sentía una inquietud inexplicable. No era por el dinero, ni por miedo a que la cena no saliera bien. Era esa sensación que tiene alguien a quien han pinchado con una aguja muchas veces. Aunque esta vez solo te acerquen la mano, te encoges por instinto. En mis años como nuera de Pilar, había aprendido una cosa muy clara. Hay cenas que por fuera parecen abundantes, pero por dentro están más frías que la comida sobrante. Pilar, delante de extraños, siempre hablaba con dulzura y aparentaba ser una mujer bondadosa. Cualquiera que no viviera con ella pensaría que era una suegra comprensiva, pero en cuanto venían parientes o vecinos, encontraba la manera de elogiarme con una frase y rematarla con una crítica. Solía decir sonriendo, «Mi nuera Alba gana muy bien, pero es una lástima que una mujer sea tan dura. Si no sabe ser más dócil, le costará mantener la suerte». Dicho así parecía un consejo, pero todos entendían que era una forma sutil de decir que yo era una nuera rebelde. No es que me guste presumir, pero en los últimos años, si algo faltaba en esta casa, casi siempre era yo quien lo aportaba. El tejado tenía goteras, y di el dinero para arreglarlo. La habitación de mis suegros era calurosa, y compré un aire acondicionado. Al hijo de Irene le faltaba dinero para las clases particulares. Irene me llamaba y yo le hacía una transferencia. Incluso el frigorífico de 2 puertas del que Pilar presumía ante las visitas, diciendo que se lo había comprado su hijo, en realidad lo había pagado yo en más de la mitad, y sin embargo nunca recibí un agradecimiento sincero. Como mucho decía, bueno, si tienes medios, es normal que cuides de la familia. Pero si yo le compraba a mi madre un complejo vitamínico,
o le daba a mi padre unos cientos de euros para arreglar la vieja cancela, la cara de Pilar cambiaba al instante. No me regañaba directamente, solo se sentaba en el salón y suspiraba. Una hija se casa, pero su corazón sigue con su madre. La familia del marido es para toda la vida, pero a la de origen, por mucho que se la quiera, ya no se pertenece. Frases como esa, repetidas una y otra vez, eran pequeñas pero calaban hondo. A veces me enfadaba tanto que quería responderle que era mi dinero y que tenía todo el derecho a ayudar a mis padres. Pero entonces miraba a Marcos, atrapado en medio, y me tragaba las palabras. Irene era mucho más astuta que su madre. Cada vez que necesitaba dinero, me enviaba mensajes tan dulces que cualquiera pensaría que éramos hermanas de sangre. Alba, eres la mejor cuñada del mundo. Ayúdame esta vez y nunca lo olvidaré. Marcos es muy estricto. Por eso solo me atrevo a pedírtelo a ti. Al principio, esas palabras me ablandaban. Pensaba que todas las mujeres casadas pasan por dificultades y que, si podía, debía ayudar. Pero más tarde descubrí que, a mis espaldas, era la propia Irene la que le contaba a las vecinas que yo ganaba dinero gracias a que Marcos me respaldaba. Que una mujer como yo no sabía nada de negocios. Una vez, en el mercado, oí a dos vendedoras susurrar y sentí que me ardía la cara. Una dijo, ¿esa es la nuera de Pilar? Dicen que tiene mucho carácter, que controla todo el dinero de la casa. La otra respondió, sí, me lo contó su cuñada. Dice que su hermano se mata a trabajar y la que se lleva el mérito es ella. Sostenía la bolsa de la compra como si fuera una piedra helada. Resulta que el dinero que yo daba no compraba afecto. Solo les daba a ellos el derecho a hablar mal de mí a mis espaldas. Mi suegro, Arturo, era un hombre de pocas palabras. No era tan mordaz como Pilar ni tenía la doble cara de Irene, pero a veces su silencio me dolía más. Cada vez que Pilar se pasaba de la raya, él solo carraspeaba, bebía su té y miraba hacia otro lado. Cada vez que Irene pedía dinero y no lo devolvía, él decía, entre hermanos no hay que andar con cuentas, que se pierde el cariño. Pero si yo mencionaba algo sobre mi propia familia, se ponía serio al instante. Como nuera, debes saber cuál es tu casa principal. David, el marido de Irene, era un oportunista. Siempre hablaba sonriendo, dando palmadas en la espalda y llamando a Marcos el cuñado con suerte. Pero cada 2 por 3 tenía una excusa para pedir dinero. Unas veces era el coche averiado, otras un cliente que no le pagaba, otras que necesitaba liquidez urgentemente. Y después de recibir el dinero, se hacía el sueco. Si Marcos se lo recordaba, David se reía. Hombre, cuñado, no te pongas así. Somos familia, no te voy a dejar a deber. Esa forma de hablar, medio en broma, medio en serio, hacía que reclamarle el dinero resultara incómodo. Marcos me había dicho muchas veces que parara. Alba me decía, no tenemos la obligación de mantener a toda mi familia. Ayudar a mis padres es una cosa, pero dejar que consideren tu dinero como si fuera de todos, eso no. Sabía que tenía razón, pero cada vez que oía a Pilar quejarse de su lumbago, a Irene lloriquear por falta de dinero o a Arturo suspirar diciendo, la familia tiene que apoyarse, me ablandaba. Tenía miedo de que, si era demasiado firme, el más perjudicado sería Marcos. Temía que un día su madre y su hermana le reprocharan que, por casarse conmigo, había cambiado. El punto de inflexión fue cuando, recientemente, Irene insistió en invertir en nuestra empresa. No sabía nada de diseño, no entendía de contabilidad, y nunca en su vida había gestionado personal, pero quería ser socia. Lo dijo con toda naturalidad. Si a vosotros os va bien, tenéis que ayudarme a mí también. ¿Contratáis a extraños y no vais a darle una oportunidad a vuestra propia hermana? Le expliqué con delicadeza que la empresa necesitaba personal cualificado y que el dinero no se podía mezclar. Esa misma noche, Pilar se ofendió visiblemente. Dijo en plena cena, Alba tiene miedo de que su cuñada progrese y le haga sombra. Qué manera de aferrarse al dinero y al poder. Así a la larga se pierde la buena suerte. Dejé el cuenco sobre la mesa, con las manos heladas. Marcos iba a responder, pero le sujeté discretamente la mano por debajo de la mesa. Aún quería conservar un mínimo de paz. Aún pensaba que, si hablábamos las cosas con claridad, si nos sentábamos todos como una familia civilizada, quizás la situación no se desmoronaría. Por eso, la cena de bogavantes de esa noche no era solo una buena comida para mí. Era mi último intento de ceder. Quería que nos sentáramos todos juntos a comer y que, después, habláramos abiertamente de los límites del dinero, de la empresa, de que, precisamente por ser familia, debíamos respetarnos más. Me dije a mí misma que si después de esa noche seguían sin entenderlo, no cedería más. Pero en ese momento no podía imaginar que, antes siquiera de sentarnos a la mesa, ellos me darían la respuesta más clara posible. Justo cuando dejé el cuenco con la vinagreta en la mesa,
La olla de bogavantes de la cocina terminó de cocerse. Su caparazón, antes de un azul oscuro, se había vuelto de un rojo intenso y apetecible. El vapor se elevaba, impregnando el aire con el aroma del marisco, el ajo y el laurel. El pequeño Hugo no se apartaba de mi lado, con los ojos fijos en las grandes pinzas. Tuve que sonreír. Cuando terminemos de cenar, mamá te la abre, le dije, acariciándole la cabeza. No metas la mano, que quema. Asintió repetidamente, con las mejillas sonrosadas de emoción. Estaba a punto de llamar a todos para poner la mesa cuando sonó el teléfono de Marcos. Miró la pantalla y su expresión se volvió seria de inmediato. Era Raúl, un colaborador cercano de la empresa, responsable del almacén y del software de ventas. Normalmente, Raúl era una persona muy tranquila. Si había algún problema, solía enviar un mensaje primero y rara vez llamaba directamente a la hora de la cena. Por eso, en cuanto vi su nombre en la pantalla, sentí una punzada de inquietud. Apenas Marcos descolgó, oí la voz apresurada de Raúl. Aunque el teléfono no estaba en altavoz, le oí decir: «Marcos, ¿está Alba contigo? Tenéis que venir a la oficina ahora mismo. Hay una transacción extraña en el sistema de pagos». Mis manos se quedaron quietas sobre la pila de platos. Marcos frunció el ceño. ¿Transacción extraña? ¿Un error del software o del banco? Oí a Raúl hablar muy deprisa al otro lado de la línea. Solo capté algunas palabras sueltas. Cuenta secundaria, transferencias pequeñas. No es una operación de ningún empleado. La tensión se apoderó de mí al instante. A final de mes era cuando cerraba las cuentas, conciliaba las deudas, revisaba el flujo de caja y preparaba las nóminas. Un pequeño descuido podía desbaratar todo el sistema. Aunque nuestra empresa no era enorme, el flujo de dinero diario debía ser transparente. Siempre he sido muy cuidadosa y casi nunca he cometido errores graves. Marcos hizo un par de preguntas más y se giró para mirarme. Su mirada era extraña. No era exactamente de preocupación, sino más bien como la de alguien que acaba de confirmar algo que ya sospechaba. Tapó el auricular y me susurró: «Raúl dice que hay varias transferencias inusuales desde la cuenta secundaria. Tenemos que ir a comprobarlo ahora». Al oír cuenta secundaria, sentí un escalofrío. Era una cuenta que Marcos había abierto hacía tiempo para gastos imprevistos. Comprar materiales de urgencia, pagar transportes y, de vez en cuando, para algún gasto familiar que requería una transferencia rápida. Pocas personas sabían cómo acceder a ella, pero no estaba tan blindada como la cuenta principal. Aún así, en ese momento no me atreví a pensar que su familia pudiera estar involucrada. Mi mente se aferraba a explicaciones más sencillas. Un empleado se había equivocado, el sistema se sincronizaba con retraso, el banco había notificado un error. Me dije a mí misma que no debía culpar a nadie sin pruebas. Por muchos problemas que tuviéramos en casa, no quería creer que las personas con las que vivía y comía fueran capaces de tocar el dinero de la empresa. Marcos colgó, se quedó quieto unos segundos y luego dijo: «La oficina no está lejos. Vamos un momento, lo comprobamos y volvemos para cenar». Miré la olla de bogavantes recién hechos y sentí una punzada de decepción. La cena que llevaba toda la tarde preparando se veía interrumpida justo en el último momento. Pero el trabajo era lo primero. Me volví hacia Pilar, que estaba sentada en el salón, y le dije claramente: «Mamá, ha surgido una urgencia en la oficina. Marcos y yo tenemos que ir un momento. Los bogavantes ya están listos. Por favor, esperadnos a que volvamos para cenar todos juntos. No empecéis antes, que si no las raciones no serán iguales. Y además Hugo está muy ilusionado». Pilar levantó la vista de la pantalla de su móvil, sin mostrar sorpresa alguna. Echó un vistazo a la olla en la cocina y asintió. «Sí, ya sé. Id a hacer vuestras cosas. Somos todos adultos. No hace falta que nos expliques cómo funciona una cena». Su tono era normal, pero no sé por qué. Algo me inquietó. Irene, que estaba en el sofá jugueteando con su móvil, levantó la vista al oírme. Sus ojos se desviaron rápidamente hacia la olla de bogavantes y luego volvió a bajar la mirada. Aún intranquila, cogí un plato limpio y lo dejé en un rincón de la encimera, con la intención de guardar las mejores pinzas para Hugo a nuestro regreso. Mi hijo, a mi lado, me tiró de la mano. «¿Tardaréis mucho, mamá? Te espero para cenar, ¿vale?» Me agaché para arreglarle el cuello de la camisa. «Sí, cariño, espéranos. Si la abuela te dice que comas, dile que quieres esperar a mamá». Hugo asintió obedientemente, pero sus ojos seguían fijos en los bogavantes rojos de la olla. Mientras iba a por mi bolso, oí a Irene susurrarle a Pilar: «Ya se han ido. Si esperamos, se enfriará y no estará tan bueno». Pilar no respondió en voz alta, solo emitió un leve gruñido.
Aquellas palabras me zumbaron en los oídos, pero intenté convencerme de que Irene solo hablaba por hablar. ¿Les había dejado las cosas claras? ¿Acaso los adultos de la casa no podían esperar menos de una hora para cenar juntos? Pero Marcos fue diferente. Antes de salir por la puerta, se giró y observó el salón durante un largo rato. Su mirada recorrió a Pilar, a Irene, a David, que acababa de entrar del patio, y se detuvo en la olla de bogavantes de la cocina. ¿Qué pasa?, le pregunté en voz baja. Él solo negó con la cabeza. Nada. Vámonos. Sin embargo, cuando me cogió de la mano para llevarme al coche, sentí que su agarre era más fuerte de lo habitual. Cuando el coche salió del patio, miré hacia atrás por la ventanilla. A través del marco de la puerta del salón, vi que Pilar ya se había levantado y se dirigía a la cocina. Irene había dejado el móvil y una sonrisa extraña se dibujaba en su rostro. En ese momento, todavía intenté creer que estaba imaginando cosas, pero hay intuiciones femeninas que, cuanto más intentas negar, más dolorosas resultan cuando se confirman con todo detalle. De casa a la oficina solo había 10 minutos en coche, pero aquella noche el camino se me hizo eterno. Dentro del coche, Marcos apenas habló. Mantenía las dos manos en el volante, la vista fija en la carretera y el rostro tenso bajo la luz amarillenta de las farolas. A su lado, yo no podía dejar de pensar en la olla de bogavantes y en la mirada ilusionada de Hugo. Una parte de mí estaba preocupada por la empresa, pero otra seguía inquieta por la cena que habíamos dejado a medias en casa. Al llegar, Raúl ya nos esperaba en la puerta de la oficina. Normalmente iba impecablemente vestido y hablaba con calma, pero ese día llevaba la camisa arrugada y la cara pálida por el estrés. En cuanto vio nuestro coche, se acercó rápidamente. Entrad, dijo. Lo he revisado 3 veces. No es un error del software. Aquellas palabras me oprimieron el pecho. Aún albergaba la esperanza de que fuera un simple error, pero la mirada de Raúl la desvaneció. En cuanto entramos en el despacho de contabilidad, Raúl encendió el ordenador y giró la pantalla hacia mí. En ella se veía el historial de inicios de sesión y las transferencias realizadas desde la cuenta secundaria. Me senté, acerqué la silla y examiné cada cifra. Al principio eran cantidades pequeñas de unos pocos miles de euros, alguna de hasta 10.000. Vistas por separado no parecían gran cosa, pero al sumarlas de los últimos 3 meses, el total superaba los 20.000 euros. Se me helaron las manos. 20.000 euros no era una cantidad pequeña, especialmente para una empresa en plena expansión como la nuestra. Pero lo que más me estremeció fue el método. No había ninguna transferencia grande que pudiera llamar la atención. Todas estaban divididas en pequeñas cantidades, realizadas en momentos muy bien elegidos. A altas horas de la noche, durante el fin de semana o en días en los que yo estaba ocupada supervisando una obra o cerrando cuentas. La persona que había hecho esto no era una aficionada. Sabía cómo pasar desapercibida. Conocía mi rutina de revisión de cuentas. Y, lo más aterrador de todo, sabía que esa cuenta secundaria existía. Intentando mantener la calma, le pregunté a Raúl, ¿estás seguro de que no ha sido un empleado? Raúl negó con la cabeza al instante. No. Cada vez que un empleado inicia sesión, queda registrado el código de su dispositivo. Pero esto se ha hecho desde un dispositivo personal externo. He rastreado la dirección IP, y la red coincide con la de vuestra zona. Hizo una pausa, como si temiera herirme con lo siguiente que iba a decir. Para ser más exactos, coincide con la red de vuestra casa. Se me secó la garganta. Miré a Marcos. Estaba de pie detrás de mí, con las manos en los bolsillos, observando la pantalla sin pestañear. Su rostro se había ensombrecido, pero, extrañamente, no parecía tan sorprendido como yo. Parecía alguien que ya sospechaba algo y solo estaba esperando la prueba definitiva. Marcos, le susurré. ¿Crees que ha sido? No respondió de inmediato. Su silencio hizo que mi corazón se acelerara. Raúl abrió otra tabla de comparación. También he comprobado las fechas de las transferencias. Mira esto. Señaló cada línea. La primera retirada coincide con el día que Irene celebró su cumpleaños en un restaurante. La segunda, justo después de que Arturo fuera a hacerse una revisión médica completa. Hay otras cantidades que coinciden con la semana en que Pilar presumió de haber comprado oro para ahorrar. Y la más grande, de casi 3.000 euros, se transfirió el mismo día que David cambió de moto. Miré aquellas fechas y sentí que se me erizaba la piel. De repente, todos aquellos acontecimientos familiares se conectaban como los eslabones de una cadena helada. Recordé el cumpleaños de Irene, con su vestido nuevo, publicando fotos en redes sociales con el pie de foto, querida por toda mi familia. Recordé a Pilar presumiendo de unos pendientes de oro, diciendo que eran sus ahorros de toda la vida. Recordé a David entrando en el patio con su moto nueva, riendo y diciendo que el negocio le iba bien.
En su momento, no les di importancia. Ahora cada una de aquellas sonrisas, cada una de aquellas fanfarronadas, se sentía como una puñalada. Me froté la frente, intentando respirar hondo. Pero, ¿cómo sabían la contraseña? Pregunté en voz alta, aunque ya empezaba a temer la respuesta. Fue entonces cuando Marcos habló, con una voz grave y fría. Quizás no la necesitaron desde el principio. Bastaba con coger tu teléfono o el mío una sola vez, ver la contraseña guardada automáticamente, hacerle una foto o pedir prestado el dispositivo con cualquier excusa. Al oírle, recordé las veces que Irene me había pedido el móvil para hacerle fotos a Hugo. Las veces que Pilar había dicho que se había quedado sin batería y le había pedido el teléfono a Marcos para llamar a unos parientes. Detalles insignificantes que ahora se volvían aterradores. Me quedé mirando la pantalla, y en mi mente se superponían dos imágenes. La olla de bogavantes en casa, el pequeño Hugo esperando a su madre, y aquí, una verdad sucia que salía a la luz. Me sentía furiosa y humillada a la vez. Furiosa por el dinero robado, humillada porque los sospechosos eran las mismas personas a las que una vez llamé familia. Marcos se giró hacia Raúl, con voz firme. Raúl, vuelca todos los datos en un disco duro, por favor. Historial de inicios de sesión, dispositivos, IPs, horas de transferencia, cuentas de destino, todo. Pero de momento, esto solo lo sabemos nosotros tres. Raúl asintió. Entendido. ¿Quieres que bloquee la cuenta ahora mismo? Marcos guardó silencio unos segundos y luego negó con la cabeza. Todavía no. No la bloquees. Deja que piensen que aún no nos hemos dado cuenta. Me sobresalté al oírle. ¿Por qué no? ¿Y si siguen sacando dinero? Marcos se volvió hacia mí, y su mirada me hizo callar. No había rabia ni pánico en sus ojos, sino una calma heladora. Quiero ver, dijo en voz baja, pero con cada palabra clara hasta dónde llega la función de esta noche. No entendí del todo sus palabras. Solo sentí que una niebla espesa se cernía a mi alrededor. Parecía que Marcos había visto mucho más que yo. Que esta llamada urgente no era solo un imprevisto, sino la puerta a algo mucho más grande. Raúl copió rápidamente los datos, los guardó en un pequeño disco duro, lo selló y se lo entregó a Marcos. Él se lo guardó en el bolsillo interior de la chaqueta, como si fuera una prueba crucial. Al salir de la oficina y subir al coche, sentía el corazón pesado. Estaba preocupada por los más de 20.000 euros y asustada por quién estuviera realmente detrás de todo aquello. Pero, extrañamente, en medio de toda esa angustia, seguía pensando en la olla de bogavantes. Aún esperaba que Pilar hubiera cumplido su palabra. Aún esperaba que nos hubieran esperado para cenar, aunque solo fuera por Hugo. Aún albergaba la esperanza de que mi último gesto de amabilidad no hubiera sido pisoteado. Pero cuando el coche se detuvo frente a la casa, con las luces del salón encendidas, las risas y el ruido de voces llegando hasta la calle, y el olor a cerveza y marisco flotando en el aire, mi corazón se hundió. Marcos apagó el motor, pero no se bajó enseguida. Miró hacia la casa y una leve sonrisa se dibujó en sus labios, pero en sus ojos no había ni rastro de alegría. Abrí la puerta y me bajé, sintiendo un frío que me recorría por dentro. Y solo unos minutos después, cuando se abrió la puerta del salón, comprendí que esa noche no solo me habían robado el dinero, también se habían comido mi último resquicio de buena voluntad, dejando solo 2 cabezas de bogavante frías sobre la bandeja. En cuanto Marcos terminó de hablar, el salón se sumió en un silencio absoluto. No era una calma normal, sino un silencio pesado, como una losa que oprimía el pecho de todos los presentes. Pilar, que sostenía su taza de té, se quedó con la mano suspendida en el aire. Irene miraba a su hermano con los ojos desorbitados, y David dejó lentamente su vaso de cerveza sobre la mesa, su expresión pasando de la despreocupación a la cautela. Solo el pequeño Hugo, que no entendía del todo la conversación de los adultos, se aferraba a mi pierna, su manita agarrando con fuerza el borde de mi vestido. Unos segundos después, Pilar soltó una risa forzada, una risa seca, entre despectiva y nerviosa. Dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco, levantó la barbilla y miró a Marcos. ¿Qué dinero? Hablas como si estuvieras asustando a un niño. ¿Es que el cansancio del trabajo te ha vuelto loco? ¿Sacas a relucir el dinero de la empresa para amenazar a tu propia madre por unos cuantos bogavantes? Hablaba muy alto, como si el volumen de su voz pudiera hacer retroceder la verdad. Marcos no le respondió de inmediato. Se acercó lentamente a la bandeja de acero, cogió una de las cabezas de bogavante con 2 dedos y la colocó con cuidado delante de Pilar. Luego cogió la otra y la puso a su lado, como si presentara 2 pruebas. Su voz seguía siendo tranquila, pero cada palabra cortaba como un cuchillo. El dinero de la empresa, la cuenta secundaria, la dirección IP que coincide con la red de esta casa.
¿Quieres que te lea también cada una de las horas de las transferencias, mamá? El rostro de Pilar palideció ligeramente, pero aún intentaba mantener su arrogancia. Irene, en cambio, reaccionó mucho más rápido. Se puso de pie de un salto, y la silla detrás de ella chirrió de forma estridente. ¿Qué estupideces estás diciendo? ¿Quién en esta casa conoce esas contraseñas? No nos acuses a nosotros solo porque te falte dinero. Alba es la que lleva las cuentas. ¿Por qué no le preguntas a ella primero? Con su última frase, Irene intentó arrastrarme al conflicto, lanzándome una mirada que era a la vez un desafío y una señal de pánico. Me quedé inmóvil no porque me hubiera mencionado, sino por su reacción precipitada. Una persona inocente se sorprendería, haría preguntas, pero no se pondría a la defensiva antes de ser acusada directamente. Miré a Marcos. Por primera vez en todos nuestros años de matrimonio, vi que no rehuía la confrontación. No había rastro de la incomodidad del hijo atrapado entre su madre y su esposa, ni de sus suspiros de resignación. Solo una frialdad muy clara, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. Se giró hacia mí. Su mirada se suavizó un poco, pero su voz era lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Te dije que no compraras los bogavantes, pero insististe porque querías mantener la paz. Bueno, consideremos la cena de esta noche como el coste de la prueba. Me quedé de piedra. Las palabras coste de la prueba hicieron que Pilar frunciera el ceño, y David intervino de inmediato, como si temiera que Marcos dijera algo más. Se levantó, forzando una sonrisa. A ver, entre hombres hablemos las cosas con calma. Marcos, no te pongas así. Lo del dinero hay que investigarlo bien. No acuses a la familia a la ligera, que se rompen los lazos. Marcos miró a David con una media sonrisa. Claro, con calma. Pero ya que os habéis comido los bogavantes, ahora tendréis que devolver el dinero también con calma. La cara de David se puso roja. Irene le lanzó una mirada fulminante a su marido, como si le recriminara su metedura de pata. Pilar no pudo contenerse más. Golpeó la mesa con la mano, haciendo que las latas de cerveza vacías rodaran y cayeran al suelo. Esta casa te crió, te dio de comer y te pagó los estudios. ¿Y ahora vienes a echarle en cara a tu madre cada céntimo? En cuanto has ganado un poco de dinero, ya tratas a tu madre como a una extraña. Al oírla, sentí un escalofrío. Siempre la misma cantinela, la misma excusa. Cada vez que se trataba de dinero, sacaba a relucir su sacrificio como madre para escudarse. Pero esta vez, Marcos no agachó la cabeza. La miró directamente a los ojos y dijo lentamente: criar a un hijo es una cosa. Sacar dinero de la cuenta de su mujer es otra. No mezclemos las cosas. Si lo necesitabas, mamá, me lo hubieras pedido. Si mi hermana tenía problemas, podría haberlo dicho. Pero iniciar sesión a escondidas, dividir las transferencias y sacar dinero de madrugada, eso no se llama familia, se llama robar. Las palabras robar resonaron en la sala. Irene gritó: cállate. ¿A quién llamas ladrón? Soy tu hermana. Precisamente porque eres mi hermana, respondió Marcos al instante. Estoy aquí hablando contigo y no ha venido la policía a llamar a la puerta. David intentó tirar de Irene para que se sentara, pero ella se soltó de un manotazo. Tenía la cara pálida y el sudor le perlaba la frente, a pesar del ventilador. El ambiente estaba tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Mi suegro, Arturo, que había permanecido en silencio todo el tiempo, cogió su taza de té y la volvió a dejar, claramente queriendo decir algo pero sin saber cómo. Apreté el hombro de Hugo, sintiendo cómo su pequeño cuerpo temblaba. Me miró y me susurró: «Mamá, ¿papá está enfadado?» Me incliné y le besé el pelo. «No, cariño», le dije en voz baja. «Papá solo está diciendo la verdad». En ese momento comprendí que esto ya no era por una olla de bogavantes. Las dos cabezas eran solo la chispa que había prendido un fuego que llevaba mucho tiempo latente. El dinero, la codicia, el desprecio, los préstamos no devueltos, las puñaladas por la espalda. Todo salía a la luz en medio de un salón lleno de cáscaras y olor a cerveza. Marcos sacó el móvil del bolsillo. Su movimiento fue lento, pero hizo que toda su familia contuviera la respiración. Abrió una carpeta que ya tenía guardada y reprodujo la primera grabación de audio. Al principio solo se oía un ligero ruido de fondo, luego el tecleo de un ordenador, la respiración agitada de alguien y finalmente, una voz de mujer muy familiar. Era la voz de Irene. «Mamá, transfiere un poco más. Alba no se da cuenta. Esa cuenta tiene mucho movimiento. Si sacamos poco a poco, nadie lo notará». A Irene se le fue el color de la cara. Pilar se levantó de un salto, con la boca abierta, pero sin poder articular palabra. David bajó la cabeza, y a mi suegro se le cayó la tapa de la taza de té al suelo. Marcos detuvo la grabación y levantó la vista, mirando a cada uno de ellos. No gritó, no insultó.
Solo hizo una pregunta en voz baja. Y ahora, ¿quién quiere empezar a explicarse? En cuanto la grabación se detuvo, la habitación se sumió en un silencio aterrador. Ya no se oían las risas de Irene, ni las pullas de Pilar, ni el tintineo de los cubiertos. Solo el zumbido del ventilador de techo y el olor a bogavante frío mezclado con el de la cerveza, que de repente me provocó náuseas. Irene estaba de pie, con el rostro tan pálido como si le hubieran arrancado la máscara en público. Retrocedió un paso, agarrándose instintivamente al borde de la silla. Sus ojos se movían de un lado a otro, de Marcos a Pilar, y luego a David buscando ayuda. Eso, ¿de dónde lo has sacado? Tartamudeó, perdiendo por completo su habitual desparpajo. ¿Desde cuándo me grabas? En cuanto formuló esa pregunta, sentí un escalofrío. Una persona inocente habría preguntado por qué la estaban acusando falsamente. Pero lo primero que preguntó Irene fue de dónde había sacado las pruebas. Marcos no respondió. Simplemente abrió otro archivo en su teléfono. Esta vez no era una grabación, sino la tabla con los historiales de inicio de sesión y las transacciones que Raúl había extraído en la oficina. Amplió la pantalla y se la mostró a todos. El día 12, el 15, el 21. Todas las conexiones se hicieron pasadas las 11 de la noche, justo cuando yo ya estaba durmiendo y mi mujer estaba en el despacho revisando las cuentas. Hizo una pausa, paseando la mirada por Irene y David. Qué casualidad, ¿no? A su lado, sentí que la espalda se me helaba. Recordaba perfectamente aquellas noches. Me quedaba trabajando hasta tarde, con los ojos irritados por la pantalla del ordenador. A veces Marcos me traía un vaso de agua y me pedía que me fuera a dormir, pero yo insistía en terminar para evitar cualquier error en las cuentas. Y mientras yo me agotaba protegiendo cada euro de la empresa, alguien en esa misma casa estaba sacando dinero a mis espaldas. Pilar todavía no se daba por vencida. Se levantó de un salto, se ajustó la blusa de seda y, tratando de imponerse, dijo: ¿Y si ha sido uno de vuestros empleados? ¿Cuánta gente trabaja en la empresa? ¿Por qué siempre culpáis a la familia? Esos números en un teléfono, cualquiera puede falsificarlos. Hablaba deprisa, atropelladamente, pero cuanto más hablaba, más evidente era su pánico. Sus manos se aferraban la una a la otra, con las uñas clavadas hasta dejar marcas blancas. Marcos giró la pantalla hacia ella, con voz monótona. La dirección de la red coincide con el router de casa. El dispositivo desde el que se conectaron también ha usado el Wi-Fi de aquí muchas veces. ¿Quieres que llame a un técnico para que lo verifique ahora mismo? ¿O prefieres que llame a la policía para que lo aclare todo? La palabra policía hizo que la cara de David cambiara por completo. Se acercó a Irene y le susurró, lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Ya está bien, habla menos. Pero Irene ya estaba tan alterada que perdió el control. Apartó bruscamente la mano de su marido, con los ojos enrojecidos y la voz estridente. Solo lo cogí prestado. No he dicho que no lo fuera a devolver. Teníamos problemas. Y si vosotros tenéis dinero, ¿qué hay de malo en ayudar un poco? Aquellas palabras fueron como una bofetada. Después de todas las pruebas, después de 3 meses sacando dinero a escondidas, lo que decía no era una disculpa, sino que lo había tomado prestado. Solté una risa amarga. Por primera vez en todos mis años como nuera, miré a Irene a la cara, sin evasivas. ¿Pedir prestado sin decírselo al dueño? ¿Pedir prestado dividiéndolo en pequeñas cantidades de madrugada? ¿Pedir prestado durante 3 meses hasta sumar más de 20.000 euros? Irene, ¿dónde has aprendido a pedir prestado así? Hice una pausa, mirando la bandeja con las 2 cabezas de bogavante frías. A esa forma de pedir prestado se le llama robar. Irene, como si le hubiera tocado un punto sensible, gritó: no te pongas en ese plan. Eres rica, ¿qué más te da? Soy tu cuñada. ¿Es que vosotros vais a vivir a cuerpo de rey mientras yo paso apuros? La miré, sintiendo una mezcla de rabia y lástima. Si necesitas ayuda, se pide. Pero si lo coges a escondidas, no lo disfraces de lazos familiares. No eres tan pobre como para tener que robar, solo eres tan avariciosa como para pensar que el dinero de los demás también es tuyo. David, al oír esto, se enfadó, pero intentó mediar. Alba, no hables así. Es muy fuerte. Mi mujer y yo nos hemos equivocado. Pero ha sido por necesidad. En los negocios, todo el mundo tiene sus baches. Marcos, eres su hermano, deberías entenderla. Marcos golpeó la mesa con la mano. No fue un golpe fuerte, pero sí lo suficiente para que todos se sobresaltaran. Miró a David con una voz helada. Precisamente porque somos familia no he llamado todavía a la policía. No me obligues a hacerlo. El ambiente en el salón cambió por completo. Hacía solo unos minutos. Estaban comiendo bogavante, bebiendo cerveza y dejándonos 2 cabezas como una humillación. Ahora, uno por uno, empezaban a mostrar miedo. Irene ya no podía sonreír. David se secaba el sudor constantemente. Arturo mantenía la cabeza gacha y Pilar respiraba con dificultad,
con una mezcla de ira y cálculo en los ojos. Pensé que seguiría negándolo, pero no. De repente, Pilar se plantó en medio de la sala, señaló a Marcos y, con una voz aguda que rasgaba el aire, dijo: «Está bien, ese dinero lo cogí yo. Yo le dije a Irene que lo transfiriera. ¿Y qué? Lo cogí para mantener esta casa, para ayudar a tu hermana, para cuidar de tu padre. Eres el hijo mayor. Tu dinero también es el dinero de esta familia. Si tu mujer lo controla tanto, yo solo he recuperado la parte que nos correspondía». Me quedé atónita. Aquella confesión no solo revelaba el robo, sino la raíz de su forma de pensar. Para ella, mi dinero nunca había sido mío. Mi esfuerzo nunca había merecido respeto. Yo solo era alguien que había entrado en su casa para ganar dinero, para servirles, para que me lo quitaran cuando lo necesitaran y me insultaran cuando no les conviniera. Marcos la miró durante un largo rato. Sus ojos ya no ardían de ira, sino que reflejaban una frialdad y una tristeza aterradoras. «¿Qué acabas de decir?», preguntó lentamente. «¿Que has cogido el dinero de la empresa de mi mujer y dices que es tu parte?» Pilar levantó la cara, intentando aferrarse a su última pizca de arrogancia. «Sí, soy tu madre. Si tienes lo que hay que tener, denúnciame. Que todo el mundo vea qué clase de hijo es tan desagradecido como para llevar a su propia madre a los tribunales». En cuanto pronunció esas palabras, vi cómo Marcos apretaba los puños. Y yo, de repente, lo entendí. Esa noche no era solo la noche de las 2 cabezas de Bogavante. Era la noche en que toda esa casa había firmado su confesión más sincera sobre su propia codicia. Y desde el momento en que Pilar desafió a su hijo a denunciarla, supe que Marcos no iba a retroceder ni un paso más. Al oír a Pilar admitir que había sido ella quien le había ordenado a Irene hacer las transferencias, me quedé sin palabras. Hay verdades que, aunque las intuyas, cuando te las dicen a la cara, duelen como si te estrujaran el corazón. Miré a aquella mujer a la que durante años había llamado mamá, que se había sentado a comer lo que yo cocinaba, que había usado las cosas que yo compraba y que había aceptado el dinero que yo le daba. Y, sin embargo, en su mente nunca me había considerado su nuera. Para ella yo solo era un cajero automático con piernas. Mientras se pudiera sacar dinero de él, formaba parte de la familia. Pero a diferencia de mí, Marcos reaccionó con una calma extraña. No se enfadó, no gritó ni se lanzó a interrogarla más. Simplemente cogió una silla del salón y se sentó lentamente. Su postura hizo que todos se quedaran paralizados, porque ya no era la de un hijo acorralado por la palabra desagradecido, sino la de alguien que tenía el control total de la partida. Dejó el teléfono sobre la mesa, junto a las 2 cabezas de Bogavante frías, y dijo pausadamente: «Por fin alguien lo admite». Solo una frase. La expresión de Pilar cambió al instante. David, que estaba de pie detrás de Irene, se sobresaltó y yo me giré hacia Marcos, con el corazón latiéndome con fuerza. De repente, algo encajó. Quizás la llamada urgente de la oficina no había sido tan casual como yo pensaba. Quizás la mirada profunda de Marcos antes de salir de casa no era solo una intuición. Él ya lo sabía, o al menos sabía mucho más que yo. «Lo sabías de antes, ¿verdad?», le pregunté, con la voz ronca. Marcos guardó silencio unos segundos. En sus ojos, al mirarme, vi un atisbo de disculpa, pero también una firmeza inquebrantable. Asintió. «Hace 3 días descubrí que faltaba dinero de la cuenta secundaria. No una vez, sino varias. No te lo dije porque no tenía pruebas suficientes, y porque sabía que te dolería si te lo contaba sin más». Al oírlo, sentí un nudo en la garganta y una punzada de rabia. Rabia porque me lo había ocultado, pero también dolor al comprender que había soportado ese golpe solo. «Le pedí a Raúl que rastreara los inicios de sesión», continuó Marcos, con voz monótona. «Al principio pensé que era alguien de fuera, pero cuanto más investigaba, más extrañas eran las coincidencias. El dispositivo desconocido solo se conectaba los días en que había mucha gente en casa, o cuando mamá e Irene entraban en el despacho con la excusa de buscar algo para Hugo. No me atrevía a sacar conclusiones, así que esperé. Al llegar a este punto, miró a Irene. Ella bajó la cabeza, retorciéndose el borde de la blusa, sin atreverse a mirar a nadie. Recordé los últimos 3 días. Marcos había cenado, había llevado a Hugo al colegio, me había preguntado por el trabajo, todo con normalidad. Y mientras tanto, en silencio, lo había estado preparando todo. De repente, sentí un escalofrío. No por miedo a Marcos, sino por miedo a que las personas de esa casa hubieran llegado tan lejos, que mi propio marido tuviera que tender una trampa en su hogar para descubrir la verdad. Marcos señaló la cocina, donde la olla aún reposaba, vacía. Hoy, a propósito, no bloqueé la cuenta. Y a propósito, le pedí a Raúl que llamara justo cuando los bogavantes estuvieran listos. Quería ver qué haríais si nos íbamos.
si esperaríais para cenar o si aprovecharíais para arrasar con todo, si cumpliríais la promesa que le hiciste a Alba o si sus palabras se las llevaría el viento. Hizo una pausa y miró las dos cabezas de Bogavante. El resultado es evidente. David, en ese momento, no pudo contenerse. ¿Quieres decir que sabías que íbamos a...? Se detuvo, dándose cuenta de que acababa de admitir que formaba parte de ese nosotros. Marcos levantó la vista y lo interrumpió con dos palabras heladas. Sabía y acerté. David se quedó mudo. Irene fulminó a su marido con la mirada, y Pilar, con la cara alternando entre el rojo y el blanco, respiraba agitadamente. Yo, a su lado, sentía que la cabeza me daba vueltas. Resulta que la olla de Bogavantes no solo había sido mi último gesto de buena voluntad, sino también la prueba final de Marcos. Una prueba dolorosa y cruel, pero tan precisa que nadie podía negarla. Si solo hubieran sido glotones, podría haberse atribuido a una falta de consideración. Pero cuando la glotonería iba de la mano de la codicia, cuando las dos cabezas de Bogavante se unían a las transferencias secretas, todo quedaba al descubierto. Marcos miró a Pilar, y su voz se volvió más grave. ¿Sabes, mamá? Esperaba haberme equivocado. Esperaba que al volver la olla estuviera intacta. Esperaba que hubieras cumplido tu palabra con Alba, aunque solo fuera por Hugo. Pero no lo hiciste. Si ni siquiera eres capaz de guardar una ración de comida para tu propio nieto, mucho menos vas a sentir remordimientos por coger dinero de la cuenta de la empresa. Me has tendido una trampa, dijo Pilar con la voz temblorosa. Me has dejado en ridículo delante de tu mujer. Marcos soltó una risa sin una pizca de calidez. No, solo he dejado que caigas en tu propia trampa. Si no fueras avariciosa, la trampa no te habría atrapado. Si Irene no hubiera transferido el dinero, su voz no estaría en esa grabación. Y si hubierais sabido esperar para cenar, estas dos cabezas de Bogavante no estarían aquí. Aquellas palabras demolieron su última defensa. Pilar abrió la boca para replicar, pero no pudo. Irene se echó a llorar en silencio, y David retrocedía, como si quisiera escapar de la mirada de Marcos. Fue entonces cuando mi suegro, con voz ronca, dijo: Marcos, al fin y al cabo es tu madre. Lo que sea, habladlo con calma. Marcos se giró hacia él, con voz firme pero no alta. Llevo años hablando con calma, papá. Tanta calma que mi mujer es tratada como una extraña en su propia casa. Al oír eso, se me llenaron los ojos de lágrimas. Durante tanto tiempo había pensado que mis frustraciones solo las conocía yo. Resulta que Marcos lo había visto todo. Simplemente había esperado el momento en que nadie pudiera negarlo. Se giró hacia mí, y su voz se suavizó. Alba, siento haberte hecho pasar por esto una vez más esta noche, pero si no fuera por hoy, seguirías culpándote por no ser lo suficientemente buena. Quiero que veas con claridad que no es que a ti te falte corazón, es que ellos no lo merecen. Me incliné y abracé a Hugo con fuerza. Él todavía no lo entendía todo, pero probablemente sentía que sus padres acababan de cruzar un umbral muy importante. En aquel salón desordenado, las dos cabezas de Bogavante seguían allí, solitarias. Ya no eran las sobras de una cena. Eran la prueba más clara de la codicia, del desprecio y de una trampa que la familia de mi marido se había cerrado sobre sí misma. Pilar miró las dos cabezas de Bogavante sobre la mesa y luego el teléfono en la mano de Marcos. Vi claramente en sus ojos que no había arrepentimiento, sino pánico. El pánico de alguien acostumbrado a usar su condición de madre para anular cualquier error, pero que esta vez se encontraba con la garganta bloqueada por las pruebas. De repente, se abalanzó, su mano delgada y huesuda intentando arrebatarle el teléfono a Marcos, mientras gritaba: «¡Bórralo todo! No puedes guardar eso. Soy tu madre, no puedes grabarme». Marcos se apartó con un movimiento rápido pero no violento. El teléfono permaneció seguro en su mano. Miró a Pilar, y su voz fue tan fría que se me erizó la piel. «Si vuelves a tocarlo, llamo a la policía aquí mismo». Pilar se detuvo en seco, con la mano suspendida en el aire. Probablemente, en toda su vida, nunca había imaginado que el hijo, al que siempre había controlado con la palabra respeto, le hablaría con tanta firmeza. Irene, al ver a su madre contenida, cambió de táctica. Si antes había gritado que solo era un préstamo, ahora lloraba desconsoladamente, como una víctima. Se acercó a mí, con lágrimas surcándole el rostro, juntó las manos y suplicó: «Alba, me he equivocado. Te lo devolveré todo. Habla con Marcos por mí, por favor. Eres mujer, tú me entiendes». Solo lo hice porque estábamos desesperados. Miré su rostro bañado en lágrimas y sentí un vacío inmenso. Si no hubiera pruebas, ¿estaría llorando? Si Marcos no lo hubiera descubierto, ¿habría admitido su error? La miré directamente a los ojos y pregunté, palabra por palabra: «Cuando te estabas comiendo los bogavantes, ¿te acordaste de mí?»
Irene se quedó sin respuesta. Cuando supiste que Marcos y yo teníamos que ir a la oficina, continué, con una voz lo suficientemente clara para que todos oyeran. ¿Pensaste en esperar un poco? Mientras abrías cada pieza, mientras dejabas las dos cabezas en la bandeja, mientras Hugo os miraba sin poder probar bocado, ¿te acordaste de que soy tu cuñada? Se mordió el labio, las lágrimas seguían cayendo, pero no pudo responder. David, que ya no podía mantener su fachada de oportunista, miró a Marcos, luego al teléfono, y finalmente avanzó 2 pasos y se arrodilló en el suelo. El golpe seco de sus rodillas contra las baldosas hizo que Arturo se sobresaltara. Marcos, dijo David con voz temblorosa. Te lo ruego, danos tiempo. Conseguiré el dinero, venderé la moto, pediré un préstamo, haré lo que sea. Pero no saques esto a la luz, ¿qué cara se me quedaría? Marcos no lo miró. Dejó el teléfono sobre la mesa, pero sin apartar la mano de él. El dinero no es el único problema, dijo con voz grave. El problema es que habéis tratado a mi mujer como un cajero automático. Cuando lo necesitabais, sacabais dinero. Cuando ella decía que no, la llamabais tacaña. Y cuando aguantaba, pensabais que era tonta. Aquellas palabras me dejaron sin aliento. Durante años, me había tragado esas humillaciones en silencio. Y resulta que Marcos no solo lo había visto, sino que lo recordaba todo. Arturo, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Su voz era ronca, intentando mantener un aire de patriarca. Vamos, Marcos. Los trapos sucios se lavan en casa. Tu madre e Irene se han equivocado, pero son tu familia. Si esto se sabe, será una vergüenza para todos. Me giré para mirarlo. Incluso en ese momento, lo que más le preocupaba no era que me hubieran robado, ni que a su nieto lo hubieran dejado sin cenar, sino la vergüenza. Marcos miró a su padre durante un largo rato. Llevo 3 meses lavando los trapos sucios en casa, papá. Y durante esos 3 meses han seguido sacando dinero. He guardado silencio para investigar, y han seguido. Alba ha aguantado durante años, y la han seguido tratando como a una extraña. Así que dime, ¿hasta cuándo hay que seguir lavando los trapos sucios? Arturo abrió la boca, pero no encontró palabras para rebatirle. El argumento de somos familia que había usado durante años se desmoronaba ante las cifras y las pruebas que estaban sobre la mesa. Me mantuve junto a Marcos, sintiendo por primera vez que no estaba sola. Antes, cada vez que había un conflicto con su familia, temía ponerle en una situación incómoda, atraparlo en medio. Pero esa noche, él no estaba en medio. Se había posicionado firmemente a mi lado y al de nuestro hijo. No con promesas vacías, sino con hechos, con pruebas, impidiendo que nadie volviera a usar las palabras madre, hermana o familia para distorsionar la verdad. Hugo me tiró suavemente de la mano. Mamá me susurró con voz temblorosa. ¿Nos van a echar? ¿La abuela me odia? Su pregunta fue como una aguja clavándose en mi corazón. Me agaché y lo abracé, acariciando su pelo suave que aún olía a champú infantil. No, cariño, le dije, más segura que nunca. A partir de ahora, nadie podrá echarnos. Y nadie podrá hacerte sentir que sobras en tu propia familia. Vaya, vaya, dijo Pilar con una risa burlona, aunque su voz ya no tenía fuerza. Qué bien os va. Ahora que tenéis dinero ya no respetáis a esta familia. Marcos se giró hacia ella, con una mirada gélida. No es que no respete a esta familia por tener dinero, es que esta familia no respetó a mi mujer primero. Su frase cayó en medio del salón como un martillazo. Irene se desplomó en la silla, llorando sin consuelo. David seguía arrodillado, con la cabeza gacha. Arturo suspiró, y Pilar se quedó allí, por primera vez, incapaz de ganar la discusión a gritos. Miré de nuevo el salón desordenado, las cáscaras esparcidas, las latas de cerveza rodando. Las 2 cabezas de Bogavante seguían allí, como la prueba de un festín no solo de comida, sino de codicia. Todos ellos parecían despojados de sus disfraces. La madre sacrificada, la hermana desvalida, el yerno con dificultades, el padre que guardaba las apariencias. Solo quedaban las personas que se habían acostumbrado a coger lo que no era suyo y a llamarlo afecto familiar. El ambiente era tan denso que parecía que una sola palabra más lo haría estallar todo, y supe que, después de esa noche, pasara lo que pasara, yo ya no podría volver a ser la misma nuera. La que cedía por mantener la paz había muerto frente a aquellas 2 cabezas de Bogavante. La que ahora abrazaba a su hijo comprendía que, a veces, para conservar tu dignidad, primero tienes que atreverte a abandonar el lugar donde solo te ven como una cartera con un nombre cariñoso. Marcos permaneció de pie en medio del salón un largo rato. Ya no miraba las 2 cabezas de Bogavante ni las cáscaras esparcidas por la mesa. Simplemente se agachó, cogió a Hugo en brazos y con la otra mano me tomó la mía. Su mano estaba cálida y su agarre era firme,
como una promesa silenciosa de que, a partir de ahora, nuestro hijo y yo ya no estaríamos solos frente a esa familia. Nos guió a través del salón. Irene seguía hundida en la silla, con los ojos hinchados de llorar. David continuaba arrodillado, con la cabeza gacha. Pilar, de pie junto a la mesita del té, tenía el rostro pálido, pero en sus ojos aún quedaba un rastro de arrogancia. Arturo estaba rígido, con las manos entrelazadas, probablemente intentando encontrar la forma de reducir todo aquello a una simple discusión familiar que se pudiera arreglar de puertas para adentro. Pero Marcos no les dio esa oportunidad. Miró a cada uno de ellos y, con voz pausada pero muy clara, dijo: «A partir de ahora, se acaba toda relación económica entre nosotros y esta casa. Ni transferencias, ni adelantos, ni avales, ni préstamos a mi nombre o al de Alba. Quien tenga deudas, que las pague. Quien gaste, que se haga responsable». «Ja», soltó Pilar con una risa torcida, desprovista de la suficiencia que tenía mientras comía. «¿Crees que puedes cortar así como así? Esta es la casa de tus padres. Eres el hijo mayor. Ahora que tienes mujer, ¿te olvidas de tu familia? Si no podemos tocar tu dinero, entonces olvídate también de la herencia y de las tierras». Marcos no respondió. Dejó a Hugo a mi lado y metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Sacó un fajo de papeles doblados. Al verlo, sentí un vuelco en el corazón. No eran documentos impresos a toda prisa. Los bordes estaban perfectos, llevaban un sello oficial, firmas y estaban grapados con esmero. Era evidente que Marcos los había preparado con antelación. Desdobló los papeles y los dejó sobre la mesa, junto a las dos cabezas de bogavante, como si fueran la prueba final. «Esto», dijo con calma, «es un poder notarial para la retirada de capital y el ajuste de titularidad de los fondos que yo gestionaba en relación con esta casa. Lo que es de mis padres, no lo toco. Pero mi parte, la parte que aportó Alba y el dinero que la empresa adelantó como ayuda familiar, transferí todos los derechos a nombre de Alba la semana pasada». Me quedé helada. En ese instante, todos los sonidos de la habitación parecieron desvanecerse. Solo oía los latidos acelerados de mi corazón. Marcos lo había hecho la semana pasada. Antes de los bogavantes, antes de la llamada de la oficina, antes de que nos dejaran las dos cabezas en la bandeja, en silencio, había estado preparando una salida para nosotros tres. «Imposible», gritó Irene con la voz rota. «Marcos nunca haría eso. Él quiere más que a nadie a mamá. Siempre nos ha protegido. Ha sido Alba la que te ha convencido. Ella te ha obligado». Me señaló, intentando encontrar a alguien a quien culpar. Incluso en esa situación, Irene no podía aceptar que su hermano hubiera abierto los ojos por sí mismo y hubiera decidido proteger a su propia familia. Marcos la miró y sonrió levemente. Una sonrisa fría, sin alegría, que la hizo callar. «Tienes razón, antes no lo habría hecho. Antes pensaba que cediendo un poco se mantenía la paz. Que ayudando un poco más, aprenderías. Que si mamá le gritaba a mi mujer ya se le pasaría. Pero me equivoqué. Cuanto más cedía, más pensabais que Alba no tenía a nadie que la defendiera». Se giró hacia mí, su mirada se suavizó, pero su voz era firme. «A partir de hoy, no permitiré que se vuelva a faltar al respeto a mi mujer y a mi hijo ni una sola vez más». Aquellas palabras hicieron que se me llenaran los ojos de lágrimas. No lloré por debilidad, sino porque, después de tantos años esforzándome por ser la nuera comprensiva, por fin alguien me decía que no tenía que aguantar más. Arturo se levantó de un salto. La silla chocó contra el suelo con un ruido seco. Señaló a Marcos con la voz temblando de rabia. «¿Piensas irte con tu mujer? ¿Piensas abandonar a tus padres? ¿Por unos bogavantes y un poco de dinero vas a llegar a esto?» Marcos se giró hacia su padre, su mirada ya no vacilaba. «No es por los bogavantes, ni por el dinero. Es porque ya he visto suficiente cómo tratáis a mi mujer». «¿Tu mujer es un tesoro y tu madre es basura?», intervino Pilar. «Si mamá necesita mi ayuda, la ayudaré», respondió Marcos, con voz grave. «Si se pone enferma, la cuidaré. Pero no tiene derecho a insultar a mi mujer, ni a robarle, ni mucho menos a enseñar a toda la familia a tratarla como a una extraña. Ayudar a los padres no significa sacrificar a tu propia familia». La habitación volvió a sumirse en el silencio. Esta vez, nadie encontró palabras para rebatirle. Marcos se agachó, cogió las dos cabezas de bogavante de la bandeja, las colocó en un plato pequeño y lo empujó hacia Pilar. La miró durante un largo rato, con una mezcla de dolor y frialdad. «Dijiste que nos las dejabas para quitarnos el antojo. Pues yo también te dejo una frase para que la recuerdes». Me apretó la mano con más fuerza. Hugo se acurrucó contra mí, con los ojos aún enrojecidos. Marcos pronunció cada palabra lentamente, para que todos en la habitación las oyeran sin excepción.
Considerad estas 2 cabezas de bogavante como la última cuota que pago a esta casa. Pilar se quedó de piedra. Irene abrió la boca, pero no pudo decir nada. David mantenía la cabeza gacha, y Arturo permanecía inmóvil, como una estatua. Miré a mi alrededor, a la casa que una vez había intentado convertir en mi hogar, con cada cena, cada euro, cada vez que aguanté. Ahora solo quedaba el olor a cerveza, las cáscaras de bogavante y 2 cabezas frías. Supe que desde ese momento mi vida había tomado un nuevo rumbo. Ya no era la nuera que se tragaba las humillaciones por mantener la paz, ni la esposa que se hacía daño por no poner a su marido en un aprieto. Le devolví el apretón de manos a Marcos, abracé a Hugo y miré con serenidad hacia la puerta. Aquella noche no salí de esa casa derrotada. Salí como alguien que por fin había recuperado su dignidad. Tras aquellas palabras, Marcos no dijo nada más. Cogió a Hugo en brazos y, sin soltar mi mano, me guió directamente hacia la puerta. No era el gesto apresurado de alguien que huye, sino el de una persona que ha tomado una decisión firme. Lo seguí, con el corazón todavía agitado, pero, extrañamente, con cada paso que me alejaba de aquel salón, sentía que mi pecho se aligeraba. A nuestras espaldas, Pilar pareció despertar de su estupor. Corrió tras nosotros, el ruido de sus zapatillas arrastrándose por el suelo, y gritó: «Si salís por esa puerta, no volváis a pedir ni un céntimo. Que te quede claro, esta casa no acoge a nueras que ponen a sus maridos en contra de sus madres. Si hubiera sido antes, esa frase me habría detenido. Habría temido poner a Marcos en una situación difícil, el qué dirán, la reputación de romper una familia, pero esa noche ya no sentía miedo». Marcos se detuvo apenas medio segundo. No me soltó la mano ni se giró por completo. Solo la dio la cabeza, y su mirada fue tan gélida que incluso Pilar, en plena furia, se calló. «Nunca he pedido nada», dijo. Simplemente, antes daba demasiado. Su voz no era alta, pero cada palabra cayó con un peso inmenso. Pilar abrió la boca para seguir gritando, pero no le salieron las palabras. Quizás porque incluso ella sabía que, durante todos estos años, quienes más habían recibido no éramos nosotros. En ese momento, Irene se abalanzó hacia nosotros. Ya no le quedaba arrogancia, solo lágrimas y el pelo revuelto. Se arrodilló a mis pies agarrándose a mi pantalón y suplicó con voz ahogada: «Alba, por favor, habla por mí. Me equivoqué, de verdad que me equivoqué. No era mi intención, solo pensé en cogerlo prestado. Te lo iba a devolver. Por favor, ten piedad. Tú también tienes un hijo. Entiendes lo que es pasar apuros». Miré la mano que me sujetaba. Era la misma mano que horas antes había estado pelando bogavantes. La misma que me había señalado diciendo que, si era rica, podía comprar más. La misma boca que durante años había sido dulce para pedir dinero y venenosa para criticarme a mis espaldas. Me agaché y, una por una, le quité las manos de encima. «Equivocarse una vez es un error», dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. «Equivocarse durante 3 meses es una forma de ser. No uses las lágrimas para limpiar tu codicia». Irene se desplomó en el suelo, llorando aún más fuerte. Pero esta vez, sus lágrimas no me ablandaron. Hay lágrimas de arrepentimiento. Y hay lágrimas de miedo a las consecuencias. Había tardado demasiados años en aprender a distinguirlas. David, al ver que Irene no lograba retenerme, se interpuso en la puerta. Intentó forzar una sonrisa, pero el temblor de sus labios delataba su pánico. «Marcos, hombre, somos cuñados. No te pongas así. Ya es tarde. Mañana con más calma lo hablamos. Si os vais así, los vecinos van a empezar a cotillear». Marcos lo miró, sin ira ni desprecio, solo con frialdad. Lo apartó suavemente con la mano. «Los cuñados no se roban por la espalda. Aparta». David retrocedió, rojo de humillación. Arturo entonces golpeó la mesa con la mano. El ruido seco hizo que las cáscaras de bogavante que quedaban vibraran. «Si os vais, iros para siempre», gritó, con la voz temblando de rabia. «No volváis a reclamar la herencia. No os creáis que por tener un poco de dinero podéis despreciar a vuestros padres. Esta casa no necesita hijos desagradecidos». Marcos soltó una risa amarga. Se giró hacia su padre, su mirada ya no reflejaba reproche, solo una decepción que se había enfriado. «No te preocupes, papá, lo que era mío, ya me lo he llevado, y lo que no es mío no lo quiero». Arturo se quedó sin palabras. Aquella frase fue como el corte final que rompía el ambiguo lazo al que su familia siempre se había aferrado. Querían echarnos pero quedarse con el dinero, nos llamaban desagradecidos pero esperaban seguir recibiendo nuestra ayuda. Apreté a Hugo contra mí. El niño rodeó mi cuello con sus brazos y apoyó la cara en mi hombro, en un silencio que dolía. Afuera había empezado a lloviznar, una lluvia fina y fría que golpeaba suavemente el tejado.
Crucé el umbral de aquella casa, un lugar donde tantas veces me había dicho a mí misma que tenía que aguantar, que ser diplomática, por mi marido, por mi hijo, por la palabra familia. Pero cuando mis pies tocaron el escalón del patio, sentí una extraña ligereza, como si me hubieran extirpado un tumor que llevaba mucho tiempo doliéndome en silencio. Pilar seguía en la puerta, su voz más débil, pero aún gritando: «Os arrepentiréis. Cuando estéis solos os daréis cuenta de que sin una familia que os respalde no sois nadie». Me giré para mirarla por última vez. Sin rabia ni rencor, solo con lástima. Una persona que había pasado toda su vida usando su poder de madre para retener a sus hijos, y que al final no entendía que el afecto no se puede mantener con insultos y codicia. Marcos nos abrió la puerta del coche. Colocó a Hugo con cuidado en el asiento trasero y le abrochó el cinturón. «Papá, ¿a dónde vamos?», preguntó Hugo en voz baja. Marcos le acarició la cabeza, su voz se suavizó por completo. «Vamos a nuestra casa». Solo 4 palabras, y casi se me saltan las lágrimas. Resulta que el verdadero hogar era el lugar donde un padre y una madre protegían a su hijo, donde nadie le obligaba a ver cómo los adultos se comían su parte, donde una madre no era tratada como una extraña. El coche salió del patio. Por el retrovisor vi las siluetas de Pilar, Arturo, Irene y David bajo el porche. Ya nadie gritaba. Simplemente estaban allí, haciéndose más pequeños bajo la lluvia, junto con la casa a la que una vez había intentado pertenecer con todas mis fuerzas. Permanecí en silencio un rato y luego me giré hacia Marcos. La pregunta que tenía atascada en la garganta finalmente salió. «¿Cuántas cosas me has ocultado?». Marcos mantuvo la vista en la carretera. La luz de las farolas iluminaba su rostro a intervalos. Un momento después respondió lentamente: «Las suficientes para que hoy no tuviéramos que agachar la cabeza». No pregunté más, porque sabía que detrás de esa frase había muchas cosas que aún no conocía. Pero por primera vez en muchos años, no sentí angustia. Simplemente abracé a Hugo, apoyé la cabeza en la ventanilla fría y escuché el suave golpeteo de la lluvia. Aquella noche, dejé la casa de mis suegros. No me llevé la bandeja de bogavantes ni una sola disculpa, pero me llevé algo mucho más valioso: la lucidez, el amor propio y un marido que por fin había decidido ocupar el lugar que le correspondía. El coche se detuvo frente a un pequeño edificio de apartamentos en una calle tranquila. Levanté la vista, algo sorprendida. No era la casa de mis padres ni un hotel. Marcos apagó el motor, miró a Hugo, que se había quedado dormido en el asiento trasero, y dijo en voz baja: «Subamos aquí por ahora. Alquilé este piso la semana pasada. De momento estaréis aquí tranquilos». Lo miré con un nudo en la garganta. La semana pasada. Mientras yo todavía creía que su familia podía cambiar, Marcos ya había estado preparando una vía de escape para los 3. El apartamento no era grande: 2 dormitorios, un pequeño salón y una cocina funcional. Pero lo que me dejó sin palabras fue que sobre la mesa ya había algunas cosas para Hugo: un cepillo de dientes infantil, un pijama nuevo, un cartón de leche y varios de sus cuentos favoritos. En la nevera había huevos, yogures, verduras y algo de carne. No era un refugio improvisado, sino un hogar pensado al detalle. Marcos llevó a Hugo a la habitación, lo acostó en la cama y lo tapó con una manta. El niño dormía profundamente, probablemente agotado por el miedo y las emociones de la noche. Me quedé en la puerta, observándolos, con la mente hecha un lío. Cuando Marcos salió, le pregunté en voz baja: «¿Desde cuándo lo sabías? ¿Qué más hay que no me hayas contado?». Me miró un largo rato, luego fue a la mesa del comedor y abrió el portátil que llevaba en su maletín. No me respondió con palabras. Abrió una carpeta con un nombre muy corto: «Pruebas». Solo esas 2 palabras hicieron que mi corazón se encogiera. En la pantalla aparecieron decenas de archivos: capturas de transferencias, historiales de conexión, fragmentos de audio, de mensajes, e incluso una lista de números de teléfono desconocidos que habían llamado a la oficina. Marcos me acercó una silla. Alba dijo con voz grave: «El problema no son solo los más de 20.000 euros que sacaron de la cuenta secundaria». Lo miré, y un zumbido empezó a sonar en mi cabeza. Si no era solo el dinero, ¿qué más había? Marcos abrió un archivo PDF y giró el portátil hacia mí. Era la copia de un contrato de préstamo escrito a mano. El prestatario era David, pero una nota al pie me heló la sangre. Mencionaba nuestra empresa como garantía de solvencia, añadiendo que los dueños del negocio son familia directa. Leí esas líneas una y otra vez. Mis manos empezaron a temblar. ¿Quieres decir que usaron el nombre de la empresa para pedir dinero? Marcos asintió. Su mirada se oscureció. David firmó el préstamo,
pero utilizó la reputación de nuestra empresa como aval encubierto. Le dijo al prestamista que tú eras su cuñada, que el negocio iba bien y que, si él fallaba, la familia respondería. Las llamadas extrañas de los últimos días no eran equivocaciones, Alba. Estaban tanteando el terreno antes de empezar a presionar para cobrar. Recordé que, semanas atrás, había recibido llamadas raras. Alguien preguntando si yo era Alba, la de la empresa de muebles. Otros si seguíamos en la misma dirección. Algunos simplemente guardaban silencio y colgaban. En su momento pensé que eran clientes de telemarketing. Ahora, al atar cabos, sentí que se me erizaba la piel. No se habían equivocado. Estaban comprobando si el nombre de mi empresa era un salvavidas lo bastante sólido para la deuda de David. Marcos abrió otro archivo, una nota con varias fechas marcadas en rojo. Si no lo llego a descubrir a tiempo, en unos meses podríamos habernos visto envueltos en un lío enorme. No porque hubiéramos firmado nada, sino porque se esforzaron en dar a entender que estábamos implicados. En cuanto el prestamista se hubiera presentado en la oficina a montar un escándalo, nuestra reputación se habría ido por el desagüe. Los clientes oyen rumores, los socios temen el riesgo, y los contratos que estamos negociando se podrían haber cancelado. Cada palabra que decía era un peso más en mi pecho. Esto ya no era una cuestión de dinero familiar. Era una trampa que podía destruir el negocio que habíamos construido durante años. Entonces dije con voz temblorosa: lo de esta noche no era solo una trampa por los bogavantes. Marcos me miró fijamente. No respondió. Era una trampa para que lo revelaran todo. Si solo tuviera los extractos bancarios, lo negarían. Si solo tuviera las IPs, culparían a un extraño. Pero cuando mamá lo admitió, cuando Irene dijo que era un préstamo, y David usó la palabra nosotros, todo cambió. Abrió otra grabación de audio. Esta vez no era la voz de Irene, sino la de David. El sonido era de mala calidad, pero se entendía perfectamente. Saca un poco más. Los otros me están metiendo prisa. La empresa de Alba tiene dinero, no pasa nada. Como mucho, Marcos se ablandará por su madre. Por muy lista que sea Alba, al final tiene que respetar a la familia política. Me quedé paralizada frente a la pantalla. Cada palabra, Alba tiene dinero, era como un gancho afilado desgarrándome por dentro. No solo me veían como una extraña, sino que consideraban mi paciencia como una debilidad que podían explotar indefinidamente. No lloré de inmediato. Quizás el dolor había superado el punto en que las lágrimas sirven de algo. Simplemente me dejé caer en la silla, llevándome las manos a la cabeza, sintiéndome traicionada por segunda vez en la misma noche. La primera vez fueron las 2 cabezas de Bogavante, un desprecio descarado. La segunda eran estos documentos, estas llamadas, estas deudas. Unos pisoteaban mi dignidad, y otros amenazaban el futuro de mi familia y mi empresa. Marcos se acercó y me puso una mano en el hombro. Una mano pesada pero firme. Lo he guardado todo, dijo. Desde los datos del banco, las grabaciones y los mensajes, hasta los números de teléfono de los prestamistas. No había actuado porque quería ver a quién más implicaban. Pero a partir de mañana, no nos limitaremos a retirarnos. Levanté la vista. Vamos a contraatacar, dijo, con cada palabra clara y definida. Miré la pantalla del portátil, los archivos perfectamente ordenados, y luego a la habitación donde dormía Hugo. En ese instante, mi dolor empezó a transformarse en otra cosa. Ya no era la autocompasión de una nuera despreciada, ni la rabia de alguien a quien tratan como un cajero. Comprendí que, si seguía siendo blanda, no solo perdería dinero, sino la seguridad de mi hijo, la reputación de mi empresa y la vida que tanto nos había costado construir. Aquella noche, en ese pequeño apartamento desconocido, por primera vez, dejé de verme como una víctima que solo podía llorar sus penas. Me sequé las lágrimas y acerqué el portátil. ¿Por dónde empezamos mañana?, le pregunté a Marcos. Me miró. Su expresión se suavizó, pero su voz fue firme. Por dejarles claro que Alba ya no es alguien de quien puedan coger lo que les apetezca, asentí. Y en mi interior una vieja puerta se cerró, mientras una nueva batalla acababa de empezar. A la mañana siguiente, antes de que amaneciera, me despertó el sonido incesante del teléfono vibrando sobre la mesilla. Primero era el número de Pilar, luego el de Arturo, después el de Irene, el de David e incluso algunos números desconocidos. La pantalla se iluminaba y se apagaba, una y otra vez, como si toda la familia de mi marido estuviera intentando derribar la puerta a base de llamadas. Me senté en el borde de la cama. En la habitación de al lado, Hugo seguía durmiendo, abrazado a su nuevo oso de peluche. La noche anterior había sido demasiado para él, y aunque dormía profundamente, su ceño seguía ligeramente fruncido, como si sus sueños estuvieran llenos de miedo. No contesté de inmediato. Me quedé quieta, observando aquellos nombres familiares aparecer en la pantalla con una extraña calma.
Antes, con solo ver una llamada insistente de Pilar, me habría puesto nerviosa, temerosa de su enfado, de que me llamara maleducada. Pero después de la noche anterior, aquellas llamadas ya no me asustaban. Eran solo el ruido de gente desesperada por haber perdido el control. A la 15ª llamada, descolgué. La voz de Pilar sonó al otro lado, ya no con el tono autoritario de la noche anterior, sino intentando ser suave. Alba, hija, tenemos que hablar. Ayer todos perdimos los nervios. No dejes que la gente se entere de los problemas de la familia. Sería una vergüenza. Entre mujeres tenemos que saber proteger nuestro hogar. Sostuve el teléfono, mirando el cielo grisáceo a través de la ventana. Los problemas no los he creado yo. Suegra, respondí escuetamente. Hubo un silencio. Probablemente no esperaba que me atreviera a responderle así. Su tono cambió al instante. ¿Qué quieres decir con eso? Te estoy hablando con calma y te pones por encima. No me pongo por encima, dije con serenidad. Simplemente, ya no voy a cargar con las culpas de otros. Y colgué. Por primera vez desde que me casé, le colgué a mi suegra sin que me temblara la mano. Menos de un minuto después, recibí un mensaje. Era de David. Si llevas esto más lejos, no nos quedaremos de brazos cruzados. No creas que por tener pruebas puedes hacer lo que quieras. Lo leí y, en lugar de enfadarme, me dio la risa. La noche anterior se arrodillaba pidiendo tiempo para pagar y a la mañana siguiente ya estaba amenazando. Hice una captura de pantalla y se la envié a Marcos. Él estaba en la cocina, preparando un biberón para Hugo. Lo leyó y sonrió. Perfecto. Cuanto más hablen, más pruebas tendremos. Aquello me despertó por completo. Comprendí que, a partir de ahora, cada llamada, cada mensaje, cada amenaza ya no era solo un insulto. Era una prueba. Activé la grabación de llamadas, guardé todos los mensajes y me preparé para llevar a Hugo al colegio. En la puerta de la clase, el niño no me soltaba la mano. Mamá, ¿hoy vendrá la abuela a buscarme?, me preguntó en voz baja. Sentí un nudo en el corazón. Me agaché a su altura. Nadie vendrá a buscarte si papá y yo no lo autorizamos, le dije con firmeza. Tú estudia tranquilo, que por la tarde vengo yo. Me miró un instante y luego asintió. A mediodía, al volver a la oficina, vi a varios empleados cuchicheando junto a la entrada. Desde lejos oí la voz estridente de Pilar. Que salga Alba. Ha acusado falsamente a su cuñada. Ha puesto a mi hijo en mi contra y ahora se esconde aquí. Mi corazón dio un vuelco. No esperaba que llegaran a tanto. En la puerta de la empresa estaban Pilar, Irene y David. Irene, vestida con ropa de colores apagados y el pelo suelto, parecía una víctima. David miraba a su alrededor, tenso, intentando crear presión. En cuanto me vio, Irene rompió a llorar. Un llanto fuerte, calculado para que los empleados y los transeúntes se fijaran. Alba, ¿cómo puedes ser tan cruel? Yo no he hecho nada y me acusas. Solo cogí dinero de casa, dinero de hermanos, y lo tratas como si fuera un robo. La gente empezó a murmurar. Algunos de los empleados más jóvenes me miraban con desconfianza. Lo entendí al instante. Querían pintarme como la cuñada malvada, usar la opinión pública para forzarme a retroceder. Antes de que pudiera responder, Marcos salió de la oficina. Vestía una camisa blanca y llevaba una fina carpeta en la mano. Su rostro estaba sereno, pero transmitía una calma aterradora. Se puso a mi lado y miró a Irene. Repite eso que acabas de decir, dijo con voz clara. Que solo cogiste dinero de casa, ¿verdad? Irene se quedó sin palabras. Aquella frase, que ante la gente sonaba lastimera, frente a Marcos era una confesión. Pilar, al ver que la situación se les escapaba, intervino. No acoses a tu hermana. Si tienes algo que decir, dilo en casa. No humilles a tu familia en el trabajo. Fuisteis vosotros los que trajisteis esto al trabajo, mamá, respondió Marcos. Así que podemos hablarlo aquí mismo. Se giró, le dijo algo al guardia de seguridad y luego volvió a mirarlos. ¿Queréis que ponga las grabaciones de las transacciones en la sala de reuniones para que las vea todo el mundo? ¿O prefieren que ponga el audio de anoche para que mis empleados sepan quién acusa falsamente a quién? Los tres se callaron de golpe. Irene dejó de llorar tan bruscamente que hasta los que estaban cerca se dieron cuenta. David tiró de la manga de Irene buscando una salida. Pilar apretó los labios, con el rostro contraído por la rabia, pero no se atrevió a decir nada más. Me mantuve junto a Marcos por primera vez sin bajar la mirada. No había hecho nada malo. Quienes debían sentir vergüenza no era yo. El guardia de seguridad se acercó y, con educación pero con firmeza, los invitó a abandonar las instalaciones. David se llevó a Irene, que todavía intentó decir algo, pero al encontrarse con la mirada de Marcos, agachó la cabeza. Pilar fue la última en irse. Antes de cruzar la puerta, se giró y, con una mirada venenosa, me espetó. «Te arrepentirás de haber humillado a tu suegra». No le respondí. Antes,
Esa frase me habría quitado el sueño. Pero en ese momento solo vi una cosa clara. Se habían quedado sin argumentos y su única arma era la humillación. Entré en la oficina. Oí a algunos empleados cuchichear, pero ya no me sentía intimidada. Marcos me puso una mano en el hombro. ¿Lo ves?, me dijo en voz baja. Cuando no tienes la culpa de nada, no hay que temer el ruido. Asentí. Después de todo, comprendí que esta batalla no había terminado, pero la balanza empezaba a inclinarse del lado de la verdad. Esa misma tarde, después del escándalo en la oficina, Marcos no dejó pasar ni un minuto más. Cerró la puerta de la sala de reuniones, llamó al abogado de la empresa y me pidió que preparara toda la documentación. Sentada frente al ordenador, mis manos aún temblaban un poco, pero mi mente estaba más clara que nunca. Fui organizando cada archivo de transacciones, cada historial de conexión, cada grabación y cada mensaje de amenaza de David por orden cronológico. Cada clic del ratón era como si me estuviera liberando de la red que habían tejido a mi alrededor. El abogado, un hombre de unos 50 años, de aspecto sereno pero con una mirada penetrante, llegó al final de la tarde. Revisó cada documento, tomando notas de vez en cuando. La sala estaba tan en silencio que podía oír el roce de su bolígrafo sobre el papel. Marcos, sentado a mi lado, tenía las manos entrelazadas sobre la mesa. Sabía que, a pesar de todo, aquellas personas seguían siendo su madre, su hermana y su cuñado. Cuanto más leía, más serio se ponía el rostro del abogado. Después de casi una hora, dejó los documentos, se quitó las gafas y dijo: «Si llevamos esto a los tribunales, ya no es un asunto familiar. Hay indicios de apropiación indebida con premeditación. Las transferencias fraccionadas, el acceso no autorizado, el uso de la reputación de la empresa para obtener préstamos y las amenazas posteriores agravan su situación». Al oír aquellas palabras sentí un peso en el pecho. A pesar de la rabia, el dolor y la decisión de no ceder más, la idea de llevarlo al terreno legal me dejaba sin aliento. «¿Es necesario llegar a tanto, Marcos?», le pregunté en voz baja. En cuanto lo dije, me di cuenta de mi propia contradicción. Una parte de mí quería que pagaran, pero otra seguía atada a la palabra familia. Marcos me miró durante un largo rato, sin juzgar mi debilidad. Me tomó la mano. «No es que yo quiera, Alba. Es que ellos no nos dejan otra opción. Anoche podrían haberse disculpado. Esta mañana eligieron venir a difamarte. David incluso te amenazó. Si retrocedemos ahora, los que acabarán hundidos seremos nosotros, Hugo y esta empresa». Miré nuestras manos unidas. Sus palabras me devolvieron a la realidad. Recordé las miradas de mis empleados, el mensaje de David. La frase «Alba tiene dinero, no pasa nada» de la grabación. Y, sobre todo, recordé las 2 cabezas de Bogavante. Un recordatorio de que la compasión mal empleada solo da a otros la oportunidad de pisotearte. El abogado nos indicó cómo redactar la denuncia, adjuntando todas las pruebas. Marcos firmó primero y me pasó el papel. Sostuve el bolígrafo, dudando un instante. Pero entonces pensé en Hugo, en la empresa, en los empleados que dependían de nosotros. Y firmé. Mi letra no era perfecta, pero fue firme. A partir de ese momento, esto ya no era una pelea familiar. Era un caso que debía resolverse con la verdad. Esa misma noche, la policía local citó a David e Irene para declarar. La noticia se extendió tan rápido que Pilar no paraba de llamar a Marcos, pero él no contestó. Yo no estuve allí, pero el abogado me contó que, al principio, David intentó negarlo todo, diciendo que solo era un préstamo entre familiares, que yo estaba exagerando. Pero cuando le mostraron las transferencias, la dirección IP, las grabaciones y los mensajes de amenaza, su voz se quebró. En pocas horas, David confesó. Admitió que al principio solo pretendía sacar una pequeña cantidad para pagar una deuda urgente, pero al ver que nadie se daba cuenta, la codicia pudo más y convenció a Irene para seguir sacando dinero poco a poco. Irene era la que sabía cuándo yo estaba ocupada, cuándo Marcos estaba fuera y cuándo era más fácil usar los ordenadores o los teléfonos de la casa. Y Pilar, aunque no lo hizo directamente, estaba al tanto de todo y los animaba diciendo: «Cogedlo, que es el dinero de la familia, no de extraños». Irene tampoco pudo negarlo por mucho tiempo. Lloró, culpó a su marido, a su madre, dijo que pensaba devolverlo todo, pero cada palabra la hundía más, porque demostraba que sabía que lo que hacía estaba mal, pero siguió adelante porque creía que no la descubriríamos. Mientras el abogado me lo contaba, no sentí satisfacción, solo un profundo agotamiento. Una tristeza al comprender cómo las personas con las que había compartido mesa podían calcular fríamente sobre mi esfuerzo. Cerca de las 10 de la noche, Pilar apareció en nuestro apartamento. Esta vez venía sola, estaba despeinada, pálida, y parecía haber envejecido 10 años en un solo día.
Cuando Marcos abrió, no se atrevió a mirarlo. Me miró a mí. Alba dijo con voz temblorosa: ¿Puedo hablar contigo un momento? No la invité a pasar, no por crueldad, sino porque no quería que este pequeño refugio de paz se llenara de nuevo de manipulación. Perdona a tu cuñada, dijo, bajando la cabeza. Yo me equivoqué. Irene es una insensata y David estaba ahogado por las deudas. Te lo pido por favor, habla con Marcos para que retire la denuncia. Al fin y al cabo somos familia. Miré a la mujer que tenía delante. Ayer mismo me desafiaba a denunciarla. Ayer mismo me dejaba 2 cabezas de bogavante como si me hiciera un favor. Y ahora, con sus hijos citados por la policía, venía a decir que se había equivocado. No me alegré. Solo pensé en lo barato que era su arrepentimiento, nacido del miedo y no de la conciencia. Cuando nos dejó las 2 cabezas de bogavante, suegra le pregunté en voz baja: ¿pensó en este momento? Levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Abrió la boca, pero no pudo decir nada. Cuando dijo que mi dinero era el dinero de la familia, continué. Cuando dejó que Irene sacara cada euro, cuando vio a Hugo esperar a sus padres mientras ustedes se daban un festín, ¿pensó alguna vez que yo también sentía dolor? Bajó la cabeza. Sus hombros temblaban, pero su silencio fue la respuesta más clara. Retrocedí un paso y puse la mano en el pomo de la puerta. No me estoy vengando de usted. Solo estoy impidiendo que sigan haciéndome daño. Cerré la puerta. Afuera, Pilar permaneció inmóvil un largo rato. Adentro me apoyé en la puerta y las lágrimas empezaron a caer, pero esta vez no eran de humillación. Eran las lágrimas de alguien que por fin se había atrevido a elegir la justicia por encima de la sumisión. Después de aquella noche en que Pilar vino a nuestro apartamento, las cosas se calmaron. Quizás cuando la verdad se presenta con papeles, grabaciones y cifras, ya no se puede tapar con llantos ni reproches. Días después, a través del abogado, la familia de mi marido firmó un acuerdo para devolver íntegramente el dinero sustraído y compensar los daños causados por el préstamo de David. Marcos me contó que David tuvo que vender su moto nueva, que Irene vendió todas sus joyas y que Pilar tuvo que hipotecar la casa para reunir el dinero. Al oírlo, no sentí la alegría que esperaba, solo un cansancio profundo, como el que se siente después de una larga fiebre. Hay personas que te quitan las cosas poco a poco, y cuando tienen que devolverlas, se quejan como si fueran las víctimas. Intenté no pensar más en ello. El dinero se podía recuperar, los papeles aclarar y la empresa reforzar, pero las cicatrices del corazón tardarían en sanar. Al menos, me consolaba pensando que todo había terminado antes de arrastrarnos más hondo. Al menos, Hugo no crecería en un hogar donde a su madre se la trataba como a una extraña y su bondad se consideraba un recurso inagotable. Marcos trasladó la oficina a un nuevo local. No muy lejos, pero lo suficiente para cortar con el pasado. Juntos, revisamos todas las cuentas, reasignamos permisos y cambiamos cada contraseña. Por primera vez en años, entendí que tanto en los negocios como en la familia, la amabilidad necesita límites, no para ser frío, sino para proteger lo que tanto te ha costado construir. El pequeño apartamento se convirtió en nuestro verdadero hogar. Compré plantas para el balcón, Marcos colgó los dibujos de Hugo, y cada mañana la casa olía a su café, a mis tostadas y al sonido de nuestro hijo preparándose para el colegio. Era una vida mucho más sencilla, pero mi corazón estaba en paz. Se acabaron las cenas con tensión, el dinero entregado con resentimiento y las indirectas que me amargaban la comida. Un sábado, la simple palabra bogavante todavía me producía una punzada de dolor. Al darse cuenta, Marcos se acercó y me tomó la mano. No es para recordar lo malo, es para que tengamos la cena que nos merecemos. Esta vez, solo nosotros 3. Asentí. Los 3 nos metimos en la cocina. Hugo ayudaba a lavar la lechuga, mientras Marcos preparaba los bogavantes con ajo y laurel. El mismo aroma familiar llenó la cocina, pero esta vez sin el peso del desprecio, sin risas burlonas, sin esperas traicionadas. Solo la risa de Hugo, el hervor del agua y la luz cálida sobre nuestra pequeña mesa. Cuando puse la fuente en la mesa, Hugo me miró y preguntó en voz baja: «Mamá, esta vez nos lo comemos entero, ¿verdad? No solo la cabeza». Me quedé paralizada. Su pregunta era tan inocente que me partió el corazón. Me agaché, le abrí la pinza más grande, la puse en su plato y sonreí. «Sí, cariño. Esta vez, Hugo se come el bogavante entero. La mejor parte es para ti». El niño sonrió radiante, y a mí se me escaparon las lágrimas sin darme cuenta. Marcos, sentado enfrente, me miró y dijo en voz baja: «Perdóname por haberte dejado aguantar tanto tiempo». Negué con la cabeza. Hay disculpas que, aunque lleguen tarde, siguen reconfortando, porque quien las dice entiende de verdad el daño que se ha hecho, respondí.
Si no hubiera sido por aquellas 2 cabezas de bogavante, probablemente nos habrían estado devorando toda la vida. Al decir aquello, sentí que me liberaba. No porque lo hubiera olvidado, sino porque ya no me arrastraba hacia atrás. Aquellas 2 cabezas de bogavante me habían hecho sentir la máxima humillación, pero, viéndolo en retrospectiva, fue esa humillación la que nos despertó a ambos. Nos obligó a enfrentar una verdad que habíamos intentado evitar. La vida a veces es extraña. Hay cosas que parecen insignificantes, pero que son la gota que colma el vaso y te hace reaccionar. Para mí, aquellas 2 cabezas no fueron solo unas obras. Fueron el punto final a una vida de sumisión equivocada, y el punto de partida de un hogar más pequeño, con menos gente, pero lleno de amor y de paz.